Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial en la que hoy explicaré tipos de texturas, cómo las vamos a usar y cómo las vamos a introducir. Como veis en esta imagen, esta es una imagen completamente plana, ¿de acuerdo? Esta sería la principal, sería la de color, ¿vale? Es muy importante que cuando la creemos en Photoshop o la importemos no tenga ningún tipo de sombras y ningún tipo de efectos, porque para eso vamos a tener otras texturas que vamos a introducir para que el programa pueda calcularlo. Por ejemplo, tenemos otra en blanco y negro, por ejemplo, esta de aquí que estáis viendo, que lo que va a hacer es precisamente, me va a coger lo que es blanco y me lo va, por ejemplo, a refractar, me lo va a hacer que tenga reflejos, por ejemplo, y lo negro va a hacer que no lo tenga, o los grises va a ser una cosa intermedia. Es un degradado de blanco a negro, y según lo usemos, cogerá más refracción o menos refracción. Son valores que poco a poco tenemos que ir metiendo al ordenador. Pero ahora explicaré. Esta es una que es el Norman Map, de acuerdo, que es la hermana mayor del Boom Map, porque como veis ya no es en blanco y negro que se podría introducir. Lo que pasa es que esta es un poquito más precisa. Ahora os voy a enseñar brevemente cómo se hace en Photoshop. Esta tiene una peculiaridad que, como veis, tiene unos tres colores, ¿de acuerdo? Como una especie de azul, un lila, un morado y una especie de violeta, ¿no? Eh, Esto lo que le está diciendo al programa es que según el color en el que se muestre, será su coordenada Y, Z o X. ¿Vale? Es muy importante que esto lo diferenciemos. Por eso el boom map, que es el mapa de desplazamiento, sería como esculpir de alguna manera digitalmente, eh, lo que hará es que coja profundidad las cosas. Por eso es bastante importante, porque esas cosas no las vamos a modelar. Esas cosas hay que decírselas al programa. Pero para eso también tenemos que crearlas en Photoshop. Y esta, por ejemplo, podría ser el que, por ejemplo, que también veis que es en blanco y negro, podría ser perfectamente la de diffuse, por ejemplo, la de hay partes que no quiero que sean muy nítidas y hay otras partes que sí, ¿vale? O sea, según usemos muchos tipos de texturas, que puedes meter incluso 10, incluso puedes meter otra que sea transparencias, puedes meter muchas, ¿de acuerdo? Hay muchas clases y muchos estilos. Normalmente se suelen utilizar tres, pero en la clase de hoy voy a ir un poquito más allá y voy a usar cuatro, ¿vale? En principio es cuanto más textura le deis, también va a tardar más en cargar, pero se va a ir más al fotorrealismo. ¿De acuerdo? A ver, si es una cosa plana como un plástico, pues a lo mejor con las tres texturas básicas más que suficiente. Pero si queremos hacer, imaginaros algo oxidado, algo que esté ya perdiendo la nitidez, que tenga partes que sí, partes que no. Todos hemos visto ese material en alguna vez, en alguna chapa de metal o cualquier cosa. Y además en este mundillo gusta la suciedad más que la limpieza, ¿vale? Produce más sensación de realismo y de trabajo. Pero bueno, mirad, este es uno de los trucos, ¿vale? La clase sobre todo va a ir dedicada a esto, al boom map, ¿vale? Pero no os voy a enseñar boom map como tal, sino normal map, o sea, el mapa de desplazamiento, pero este estilo. Tenemos pues, en Photoshop una herramienta, ¿de acuerdo? Que os la podéis descargar, que es de NVIDIA, ¿vale? Que hará esto automáticamente. Mirad, voy a quitar la imagen, aquí estoy. ¿Veis? ¿Vale? Que en filtros hay una herramienta que se llama NVIDIA Tools. Bien, ¿qué significa esto? Que al darle, al tener el candadito este de la derecha desbloqueada de la imagen, si lo presionamos y ponemos estas características, así que si queréis copiarlas, le dais al pause, no voy a detallar mucho cómo se hace esto, porque no, porque la clase es más de Maya que de Photoshop. Lo presionamos y automáticamente él nos ha creado el mapa de desplazamiento. Puede llegar a ocurrir que esté invertido o que no lo haya hecho de forma correcta. O incluso en este caso,
que, como veis, no lo ha hecho de manera muy nítida, lo ha hecho de manera muy superficial. Bien, es un programa que intenta calcular de manera, ¿cómo lo diría yo? De manera un poco intuitiva, ¿no? Pero no puede saber lo que nosotros queremos. Entonces, siempre después de hacer esto tenemos que toquetear un poco más. Por cierto, creo que esta versión de este plugin no sé si funciona como máximo en el CS6, pero no os preocupéis que creo que hay otro tipo de plugin de NVIDIA para hacer lo mismo en versiones más altas. Mira, le damos aquí a duplicar, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a dar imágenes, ajustes, a niveles, pero esto muy rápidamente. Le voy a meter aquí un contraste fuerte, ¿vale? Y ahora le voy a meter aquí un multiplicar, por ejemplo. Mejor un color más claro. Bueno, teóricamente, a ver, quiero resaltarlo, luz lineal me valdría. Normalmente con multiplicar estaría bastante bien, ¿vale? Si en el caso de que veis que se ha quedado un poco extraño, pues nada, os volvéis a ir a ajustes, os volvéis a ir a niveles y lo volvéis a toquetear un poquitín hasta que lo dejéis correctamente como vosotros queráis, ¿vale? O sea que esto es una cuestión ya de ir tocando parámetros, ¿vale? En mi caso quiero dejarlo más perfecto, así que, por ejemplo, me valdría, ¿vale? Pero bueno, lo cogéis y lo guardáis. En principio voy a hacer un zoom para que entendáis lo que está ocurriendo. ¿Lo veis? Aquí están las coordenadas Y, X y Z. Esto hará que tenga una especie de mapa de desplazamiento. Vale, nos vamos a Maya, que es lo que nos interesa. Vale. Bien, me voy a crear una esferita, ¿de acuerdo? Y le voy a meter un poquito más de resolución, un poquito más de polígonos. Aquí. Vale, perfecto. La clase de hoy va a ser un poco más complicada porque no os voy a enseñar a hacerlo de manera fácil, ¿de acuerdo? De manera fácil, introducir texturas sería de la siguiente manera. Tú coges la esferita y si presionas aquí y te vas a Lambert, aquí puedes ir toqueteándola e introducirla. E incluso si tú coges, clic derecho, puedes asignar un material y hacerlo. Pero no quiero que aprendáis esta metodología. Esta metodología es demasiado fácil, diría yo, demasiado. Al final los resultados no van a ser tan precisos y profesionales como queráis. Tenéis que aprender a usar la herramienta global. Yo lo recomiendo, que a lo mejor se puede seguir y conseguir el mismo resultado, sí, pero para mí es más complicado ir trabajando hacia atrás y hacia adelante en capas. Para eso prefiero tener la herramienta global. Mirad, ¿veis aquí que hay una especie de circunferencia azulada, una especie de esfera con un agujero en el centro? Si la presionas, te sale una especie de menú que se llama Hypershade. Bien, el Hypershade aquí es donde vamos a cargar y a tocar nuestras texturas, ¿vale? Lo primero que tenemos que aprender, y os voy a enseñar, es muy importante recordarlo, ¿de acuerdo? Porque tenéis que saber navegar y saber qué es lo que está ocurriendo en este programa, en esta parte. Porque ya esto es un menú que hay que programar, ya no es un entorno tan gráfico. Es muy importante esto que quede totalmente claro. Aquí arriba se nos va a mostrar los materiales, que no es lo mismo que las texturas. Los materiales son, por lo que diría yo, es el conjunto de texturas y efectos que concentran en un mismo punto para podérselo aplicar a un objeto y que tenga eh, eso, bueno, el material, ¿no? Que tenga la textura, que tenga todo. Como veis por aquí, el programa nos dice todas las cosas que vamos a tener, pero no las vamos a tocar, ¿vale? Este apartado no nos interesa, nos interesa solo y exclusivamente la parte de materiales. Aquí abajo tenemos los archivos.
para aquellos que estéis trabajando en Mental Ray o en cualquier formato, os aparecerá absolutamente todos. No tiene por qué apareceros lo mismo que a mí. E incluso os puede aparecer menos si no tenéis el plugin de Mental Ray. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí esto sirve para encontrar las cosas que vamos a querer introducir, los materiales que vamos a querer usar, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo un material que, por ejemplo, un cristal, que un material que vaya a reflejar, o un material de coche que tiene esa especie de efecto de doble color, ¿vale? O, por ejemplo, un folio que no brilla absolutamente nada, es como rugoso. Bien, sabiendo estas diferencias, sabiendo que hay muchos tipos de materiales, incluso la del agua, ¿vale? Insisto, hay muchos tipos de materiales. Es muy importante que aprendamos a diferenciarlos. En principio, os voy a enseñar dos, ¿de acuerdo? Y es muy importante que os quede claro. En la siguiente clase voy a intentar que sean transparencias, enseñaros cómo funcionan las transparencias. Pero veis que tenemos Blinn, ¿de acuerdo? Esta es la que vamos a usar hoy. Y Lambert sería lo opuesto. Pero quedaros con Blinn, ¿de acuerdo? Porque hoy en la asignatura me viene muy bien para enseñaros cargar todas las texturas, ¿vale? Porque casi todo es más difícil cargar algo más complejo que algo más simple, ¿de acuerdo? Algo, por ejemplo, un parque de madera tiene muchas texturas y un folio tiene dos, básicamente. Bien, ¿qué es esto? Esto de aquí, ¿vale? Se podría decir que los esquemas. Cómo se conectan las texturas. Se podría decir que sería la parte global de estas cosas, se unen aquí y se fusionan. Realmente nosotros deberíamos conectar y meter las cosas aquí. Tenemos que aprender que nuestro ojo ya tiene que empezar a programar, vamos a llamarle así, de alguna manera y conectar las cajitas que ya están programadas y nosotros daremos los efectos que necesitemos. Pero os voy a enseñar de dos maneras, ¿de acuerdo? Y después, por último, tenemos aquí dos casillitas. Uno, la parte de arriba, que es cómo va más o menos nuestra textura, nos la mostrará de algún estilo gráfico, un estilo visual, que poco a poco lo iréis viendo. Y aquí abajo es donde vamos a ir colocando y tocando todos y cada uno de los parámetros. Pero no nos vamos a ir moviendo desde aquí, como podríamos haber hecho desde el otro lado, ¿no? Lo vamos a hacer directamente desde aquí, ¿vale? Vamos a ir, según toquemos esto, van cambiando los parámetros de aquí. Como veis, somos un poquito más rápidos a la hora de ir tocando parámetros, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que vuestro ojo sea capaz de habituaros a este mecanismo. Sé que cuesta un poco de trabajo al principio, pero os acabaréis habituando. Y no os preocupéis que casi todos los programas lo usan de esta manera y todos acaban yendo a este tipo de herramienta. Por ejemplo, si os vais a motores gráficos, van así. Si os vais al Max, también. ¿De acuerdo? O sea que no es una herramienta exclusiva. Aprenderlo porque es la metodología correcta con la que se suele trabajar. Vale, siguiente aspecto. Tenemos aquí, se podría decir, las utilidades. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un Blinn. En el caso de que no lo encontráis, ¿vale? Si le dais aquí a Maya, podéis encontrar todo tipo de materiales que tiene el Maya, como veis, de iluminación, etcétera, etcétera, pero eso no nos interesa todavía. Y veis que tenemos aquí uno, Blinn o Lambert. Vamos a hacer un clic en el Blinn. Automáticamente aquí arriba se nos ha creado el primer material que le hemos dado, ¿vale? En el caso de que queramos suprimirlo, pues nada, con la tecla suprimir nos lo cargamos y le volvemos a dar. Nos ha creado el Blinn 2 porque él consideraba que ya hemos creado uno anteriormente y no sabe exactamente bien cómo tratar estas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es renombrar el material. Es muy, muy importante. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, material. Así, después cuando tengas 100.000 materiales, 100.000 texturas, tengas 100.000 objetos en una infografía o en cualquier cosa, te va a resultar más fácil encontrarlos en el buscador de arriba. Bien, pues por ejemplo le ponemos material, por ejemplo en mi caso madera. Vale, perfecto. En el caso de que no hayáis
no se os muestre esto, que suele ser bastante frecuente, ¿de acuerdo? Es si señalas aquí la textura y le haces doble clic o un clic, dependiendo de si eres Mac o Windows, me parece, ves aquí abajo que tenemos una serie de herramientas. Bien, estas las tenemos que empezar a usar. ¿Por qué? Porque automáticamente al darle, él se nos centra solo y exclusivamente en esa textura y nos muestran todos los conectores que estamos usando. ¿Vale? Es muy importante que esto quede totalmente claro, porque no queremos ver los 150 que tenemos, sino queremos ver uno con el que estamos trabajando. Otra cosa es ver el total y el conjunto, pero eso ya un poquito más tarde. Para eso tenemos botoncitos de todos los estilos y colores. Más. Pues a ver, lo primero que voy a enseñar es a cargar de forma natural una textura, ¿de acuerdo? Un archivo. Mirad, si te vas aquí en Maya y escribes, por ejemplo, File, te salen los tipos de archivos que él ha encontrado dentro de todas estas casillas. Pues si le hacemos un clic, automáticamente, igual que las texturas, en vez de creárnosla aquí, también nos va a crear aquí, ¿vale? Un archivo. Con el botón central podemos desplazarnos pues lateralmente o hacia arriba o hacia abajo en sus direcciones de joystick. Y con la rueda del ratón podemos hacer zoom. Pues mirar, esto es muy importante porque hay una cosa que tenéis que aprender de aquí. Si lo que se nos muestra son dos tipos de archivos, el de la izquierda y el de la derecha. Hay que aprender a diferenciarlos. El de la izquierda se podría decir que es el parámetro global de la textura. Por ejemplo, si queremos repetir la textura, porque la tenemos tileada, y la queremos repetir, por ejemplo, para una pared 10 veces, pues podemos tocar desde aquí estos parámetros, pero ahora lo enseñaré con un efecto práctico. Y aquí lo que haremos es cargar la imagen. E incluso podremos toquetear un poquito su color y todo eso. Por regla general no suelo recomendarlo, para eso lo hemos hecho en Photoshop. Pues al hacer un clic aquí, lo que sí que tenemos que tocar, porque nos sale un desplegable en el cual aún no le hemos cargado absolutamente nada. Entonces el archivo lo que nos está pidiendo es que carguemos una imagen, porque lo requiere, porque está en negro, no hay nada cargado aquí. Entonces nada, te vas al editor donde tengas las imágenes y por ejemplo en mi caso voy a coger el primero, este por ejemplo, el Normal Map. Bien, como veis, él al tener la textura, le he hecho un clic en la textura, veis que automáticamente él ya me reconoce lo que he cargado. Entonces, ahora esto por sí solo no sirve para nada. Lo que tienes que aprender es a conectarlo. ¿De acuerdo? Recuerda que esto y esto por separado no sirve para nada. Esto y esto se ve claramente por estas líneas de aquí, que ahora veremos lo que es, que están conectadas. Pero esta y esta están sueltas. ¿Qué quiere decir? Que cuando lance el material, al no estar conectado, el ordenador no va a saber, él no es intuitivo, ¿de acuerdo? Le tienes que decir qué es lo que estás conectando. Bien, si tocamos el material, en este caso material wood, pues hay un montón de parámetros que poco a poco os iré enseñando. En este caso, como hemos cargado el normal map o el boom map, más te daba una cosa que otra, pero insisto, mejor normal map porque mejor esta que hemos cargado porque es la hermana mayor y más precisa. Lo que vamos a hacer es, ¿veis aquí? Que hay en el desplegable, si haces doble clic, aquí hay una cosa que se llama boom / normal mapping. Bien, pues si presionamos la textura, ¿vale? Y presionamos esto, oscilamos entre ellas, pero la diferencia es que con el botón central, señalando esto, sin hacer clic, y arrastramos aquí, esta es una manera de conectar rápidamente. Y él nos ha creado, porque ha reconocido el ordenador que faltaba algo entre medias. Dice, oye, esto es un boom map, no me puedes conectar así a lo bestia.
¿de acuerdo? Entonces él automáticamente te ha creado un archivo intermedio que es tocar sus parámetros. Quiere decir, cuánto va a hundir o cuánto va a sacar. Vale, no pasa nada, lo explico bien. Para eso hemos creado una esferita. Con el botón central la voy a lanzar. ¿Vale? La tecla 6 para cargarlo, para verlo. Y además, aunque no entre esto dentro de la clase, le voy a crear una luz, ¿vale? Por ejemplo, un spot. Así. Más o menos. Espera, un sitio que se vea un poquito más. Ahí. Vale, como veis, la representación gráfica, que esto no es totalmente real, lo que nos está diciendo es que todo está brillando, pero, fijaros, él ya me ha modelado, ya me ha excavado bien lo que sería la circunferencia. Bien, hay una cosa que tenéis que saber. Al acabar en triángulos, esta circunferencia no sirve para nada, ¿vale? Hay que hacer un cuadrado y hacerlo bien, ¿vale? Porque en principio ha quedado como mal el V. Pero eso no importa, hoy es de texturizado. Eh, Mirad, voy a tocar una serie de parámetros. Recordad que tenemos aquí uno, ¿vale? Que es el de tocar mapa de desplazamiento, ¿vale? Tenemos el archivo, tenemos este y este. Bien, a ver un segundito. Veis que he creado un nuevo archivo y se me ha montado la iluminación por encima. No pasa nada. Le volvemos a dar aquí y automáticamente él nos limpia las utilidades. Vale, tenemos aquí el bump y además te lo pone bump 2D1. Si dais cuenta, aquí tenemos una serie de valores específicos, ¿de acuerdo? No es que tengamos que tocar aquí, desde aquí lo podamos tocar todo, no. Esta cajita lo que nos está diciendo es que digamos su desplazamiento. Bien, sabiendo esto, aquí tenemos dos herramientas. La primera no pasa nada porque ya es la imagen, ya está predefinida. Pero la segunda es muy importante porque te dice la distancia. Quiere decir que si yo, por ejemplo, a esto le pongo un 0,2, que es un valor bajo, aquí se nos ha suavizado. Lo voy a hacer así para que lo veáis en directo. ¿Vale? Y si pongo, por ejemplo, 1, ¡pap!, nos lo saca más, nos lo pronuncia más. Esto ya no hay ninguna regla en el que... No hay ninguna regla exacta, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser un poco más como vosotros queráis que quede. ¿Vale? Para mí este tipo de madera queda demasiado exagerado, demasiado bruto, ¿no? Entonces, en mi caso, con 0,3 yo creo que estaría bastante bien, ¿vale? Lo típico para que se note los relieves y todo eso, pero tampoco quiero que tenga una profundidad tan bestia como me estaba mostrando. O la puedo exagerar un poquito más, pero, insisto, hay que intentar asemejarse siempre más a la realidad. Vale, perfecto. Esto sería cómo cargar las normales. Hemos visto ya para qué sirven, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra, ¿vale? Si presionamos aquí, vamos a introducir, digamos, el color. Vamos a empezar ya desde arriba, desde el comienzo. A mí siempre me gusta cargar primero las normal map, el diffuse, me gusta cargar primero antes todo que el color, ¿vale? Porque me gusta verlo antes, incluso renderizarlo antes de tenerlo. Incluso me los suelo crear en archivos aparte, los materiales, para ver cómo van a quedar. Tengo una especie de sitio iluminado global, todo global, y me voy creando los materiales y veo si el efecto me parece correcto o no. Y después cojo y directamente se lo meto al programa sin renderizarlo, porque es que, claro, la suma de todo al final hace que el render sea muy pesado. Perfecto, pues mirad, le cojo. Aquí se puede hacer de dos maneras, ¿vale? Podemos volver a coger este archivo, el file, arrastrarlo y volverlo a conectar. De esta manera, por ejemplo. Voy a hacerlo de dos maneras rápidamente. Podemos coger esto, cargar la imagen
es esta y podemos coger y hacer esto. Perdón, out color y lo podemos conectar así. Olvidaros de esto, ¿vale? Esto ya es más avanzado de lo normal, ¿vale? Y en principio no os voy a enseñar a conectar alfas ni qué partes vamos a quedar. Todavía no vamos a meternos en multiplicadores y todo eso. Ya es muy avanzado, ¿vale? Por lo que vamos a hacer lo siguiente. La otra opción sería esta. Le das en color, presionas aquí, le das archivos. Como veis, era lo mismo que esto de aquí. Y te vas al archivo. En mi caso debe ser el siguiente este. Y automáticamente el ¡pap! Me ha metido el color. ¿Vale? Siempre se puede toquetear un poquito el color. En el caso de que lo veáis un poquito extraño, pero vamos, siempre recomiendo que lo tengáis bien hecho desde Photoshop o la textura que queráis tener adecuada. En principio es trabajo, doble trabajo, ¿vale? Solamente se suele trucar estas cosas si vas a hacer efectos o de una textura quieres que salgan varias gamas, por ejemplo en una hoja de papel o este tipo de cosas, pero en algo tan simple, una. Vale, más cosillas. Tenemos aquí ya esto creado. Volvamos a darle. Bien, ahora vamos a... Hay una herramienta aquí que nos voy a enseñar que es transparencia, ¿vale? Que es también con negros y blancos. Lo que sería negros lo haría transparente y lo que sería blanco lo dejaría. O incluso podría llegar a suceder al revés. Pero en principio la clase de hoy nos vamos a ir, por ejemplo, al diffuse, al diffuse. Y después nos vamos a ir al especular, ¿vale? Hay que diferenciar y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, en la refracción o el especular, etcétera, ¿vale? Nos vamos a ir al difuso. Nos vamos a cargar el archivo. Le vamos a dar aquí y me voy a cargar el archivo difuso. En mi caso realmente es este, ¿vale? Que quiero que las partes, por ejemplo, blancas o negras, se distingan, ¿de acuerdo? Que no sean tan nítidas, porque la realidad es esa. Entonces, nada, pues le doy y él automáticamente ya me ha colocado y calculado los parámetros. En el caso de que lo hayáis hecho mal, pues os vais aquí al general y toqueteáis un poquitín, ¿vale? Como veis, esto se ha quedado ya clavado, por lo que os tendréis que ir a la textura, que sería esta de aquí. Veis que son diferentes, ¿verdad? Archivo, archivo y el bump, aunque está por aquí. Os veis por aquí y podéis toquetearlo un poquito y pronunciarlo más y pronunciarlo menos. En principio no recomiendo esto, ¿vale? Todavía es muy avanzado. Vale, siguiente. Y aquí nos vamos a colocar el reflection, lo que va a refractar, ¿vale? Porque una madera, quieras o no, tiene cierto barniz. Y hay ciertas cosas que quiero que me saque y hay otras cosas que no. Perfecto, pues nada. Por ejemplo, le damos y me cargo el archivo y me voy. En mi caso es esta. Prácticamente refracta casi todo. Vale, pues... A ver, ha habido algo que he conectado mal. Boom. File. Así es, Positure. ¿Vale? En el caso de que lo hayáis hecho mal o no funcione bien la textura, porque no la hayáis hecho bien, en mi caso la he invertido, la he hecho mal, que se pueden hacer de dos maneras. Tú coges esto, lo puedes suprimir, ¿vale? Puedes cargar otra vez el archivo o puedes volver a coger esto. ¿Veis que aparece aquí Refractivity? Ya no es el color, como hemos hecho antes. Puedes incluso coger el archivo y llevártelo a otro aspecto. Perfecto, pues nada, ya tenemos más o menos lo que sería el cálculo de los archivos, cómo introducirlos y cómo van funcionando poquito a poquito. Después esto en el render irá variando según la iluminación, ¿de acuerdo? Que es otra cosa completamente diferente. Aunque aquí la textura se nos muestre muy marroncita, eso no es la realidad. Dependerá de la iluminación. Yo puedo coger hacer un render de esto y me va a salir bastante más clarita, porque le está pegando el golpe de luz aquí. Y por aquí será el degradado a completamente negro, porque no tiene luz. Pero para eso está la siguiente clase, que es teoría de
de la iluminación, ¿de acuerdo? Y de las tres luces y sacar objetos y todo eso. Pues nada, eso es todo por la clase de hoy y espero que os haya gustado. En principio iré poquito a poquito enseñando cositas, cómo se van a ir cargando las texturas, qué es lo que vamos a ir haciendo, cómo meterlas y cargarlas bien en sus sitios perfectamente adecuados, porque la misma textura se puede llegar a usar y conectar en muchas maneras diferentes, ¿de acuerdo? Tú puedes coger esto y meterlo y conectarla, por ejemplo, en la opacidad, ¿vale? O sea que no solo se limita una textura a un conector. Puedes conectarla cuantas veces quieras, incluso te puedes ir a la translucencia, lo ves como hemos hecho antes, y decirles que hay partes que quiero que sean, yo que sé, que refleje el material, proyecte más luz o el efecto que tú quieras. Nada, me lo suprimo y poco a poco es poco a poco ir metiendo valores, intentándolos entender cada uno de ellos. Por eso os recomiendo que hagáis una esferita, cojáis y empecéis a cargar los materiales y vayáis conectándolos por aquí a ver qué ocurre. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta la siguiente clase.